Disciplinas artísticas. Disciplina artística espacial. Las artes espaciales son aquellas que ocupan físicamente un espacio, es decir, son obras netamente tangibles, visibles y estáticas. De estas obras espaciales se destacan cuatro disciplinas: la pintura, arquitectura, escultura y la fotografía. Número uno, la pintura. La pintura es una forma artística en la que se aplican pigmentos sobre una superficie para realizar una imagen con intenciones estéticas. En este sentido, la pintura también se puede denominar como un arte visual, pues hace uso de elementos como la forma, la línea, la composición, la textura o la perspectiva, y de conocimientos relacionados con la óptica y la física de la luz. Las tecnologías pictóricas han evolucionado con la tecnología de cada época. Sin embargo, desde los óxidos del arte rupestre, pasando por el descubrimiento de aglutinantes naturales, hasta el desarrollo de las pinturas sintéticas y los dispositivos digitales de la actualidad. El principio ha sido siempre el mismo: expresarse mediante imágenes. La pintura ha sido considerada parte de las bellas artes desde las primeras definiciones de este concepto. Las obras de los grandes pintores de la historia se preservan en museos, galerías y templos religiosos, o en ámbitos privados como casas y bóvedas, ya sea que se encuentren exhibidas al público o permanezcan ocultas. Su valor histórico y artístico forma parte del acervo cultural de la humanidad. Como forma de expresión, la pintura nació hace más de 60.000 años con el arte rupestre desarrollado por los primeros habitantes de las cavernas. Mucho tiempo después, la pintura acompañó los lugares ceremoniales de civilizaciones antiguas como las de Grecia, China y Mesopotamia, túmulos funerarios egipcios, templos romanos y catacumbas paleocristianas. Posteriormente, el Renacimiento europeo buscó imponer la pintura como una de las grandes formas de expresión humana, junto con la escultura. Maestros como Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio o Leonardo da Vinci. Además, durante el siglo XIX se dio lugar a numerosas expresiones pictóricas de importancia, como la pintura neoclásica y el esteticismo. Fueron surgiendo movimientos como el cubismo, el expresionismo, el surrealismo, el arte abstracto y el suprematismo. Algunas grandes pinturas y autores que sus obras han marcado la historia y han sido importantes son: pinturas de las cuevas de Altamira y Lascaux. Datan del 32.000 a.C. y se encuentran en cuevas de España y Francia respectivamente. Frescos de Pompeya, del año 79 después de Cristo. Son pinturas hechas sobre las paredes de los hogares romanos en la ciudad de Pompeya. La Gioconda o Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, hecha entre 1503 y 1519, es una de las obras más reconocidas y estudiadas del mundo, y un referente del Renacimiento. Está exhibida en la sala más importante del Museo del Louvre, en París. El hijo del hombre, de René Magritte, en 1964, es una de las más célebres obras surrealistas. Número 2. La arquitectura. La arquitectura es el arte y la técnica de concebir, diseñar y construir edificaciones y hábitats para las personas. Se basa en tres principios fundamentales: belleza, firmeza y funcionalidad. El término proviene del griego antiguo y está formado por los vocablos arcos, que significa jefe o guía, y tecton, que significa constructor. En este sentido, la arquitectura es un reflejo de la civilización humana y testimonia sus transformaciones culturales y tecnologías a lo largo de la historia. A través de ella, el ser humano no solo ha creado sus propios refugios, sus espacios sociales y sus ámbitos ceremoniales,
sino que también ha configurado su entorno físico y cultural. Así, los diversos estilos y sistemas de la arquitectura reflejan las condiciones sociales y económicas, los modos de pensar y las ideas estéticas de una determinada época. El primer tratado sobre saberes arquitectónicos fue escrito en el siglo I a.C. por el arquitecto, ingeniero y teórico romano Vitruvio, bajo el título de Arquitectura. Las magníficas obras de la antigüedad, como las pirámides de Egipto, las ciudades de piedra mesoamericanas, los templos grecorromanos o los habitáculos cristianos de Capadocia. La arquitectura gótica medieval se caracterizó por una verticalidad que reflejaba el simbolismo de la religión cristiana. En cambio, durante el Renacimiento se recuperaron los valores estéticos de la antigüedad clásica. La arquitectura ha evolucionado hacia nuevas técnicas constructivas, lo que propició la aparición de estilos como el Art Nouveau o modernismo, el Art Deco, la escuela Bauhaus, el brutalismo o el deconstructivismo. Esto dio lugar a una experimentación estética y técnica que impulsó los procesos de urbanización y transformó vertiginosamente el mundo en los últimos 150 años. Muchos arquitectos se han destacado a lo largo de la historia, entre ellos Filippo Brunelleschi fue un arquitecto, orfebre y escultor italiano del Renacimiento. Su obra más destacada es la cúpula de la Catedral de Florencia. Antonio Gaudí fue el mayor exponente del modernismo arquitectónico catalán. Su obra más célebre, la Sagrada Familia, cuya construcción comenzó en 1882 y se prevé que culmine en 2026. Frank Lloyd Wright fue un arquitecto y diseñador estadounidense. Su obra más célebre, la Casa de la Cascada. Número 3. La escultura. La escultura consiste en crear obras de arte tridimensional, es decir, con volumen a partir de técnicas como tallado, modelado, ensamblaje, corte, fundición, soldadura o tecnologías digitales. Las primeras esculturas que se conocen datan de hace más de 38.000 años y son figuras simples talladas en material como hueso y piedra. Representaban figuras humanas, símbolos religiosos o animales. En las antiguas civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, la escultura estaba presente en palacios, templos y tumbas. También se esculpían retratos de gobernantes, héroes y dioses. La escultura tiene como principales características la tridimensionalidad y el uso del espacio. La textura es fundamental y depende de las propiedades de los materiales empleados. Además de ser una expresión artística, la escultura históricamente ha tenido funciones religiosas, conmemorativas, narrativas, simbólicas, didácticas, críticas, lúdicas, decorativas, rituales, mágicas, funerarias o de culto. También adquirió funciones políticas. Se utilizó para manifestar el poder de las monarquías, conservar la memoria de los pueblos o defender proyectos gubernamentales. A través de la escultura es posible conocer no solo los ideales artísticos de una época, sino muchos aspectos de una cultura civilizada o sociedad. Número 4. La fotografía. La fotografía es una disciplina técnica y artística que consiste en capturar y reproducir imágenes por medio de la acción de la luz proyectada y fijada sobre un medio sensible, ya sea físico o digital. Las cámaras fotográficas están dotadas de elementos como lentes para afinar el foco, espejos para revertir lo proyectado y una cinta fotosensible o un sensor digital para captar y registrar las imágenes. Estas tecnologías además permitieron el desarrollo y el progreso de otras técnicas semejantes como la cinematografía. A finales del siglo XIX, el impresionismo y luego movimientos de vanguardia como el expresionismo, el Dada
y el surrealismo desafiaron las formas tradicionales de representación y dieron paso a nuevas maneras de entender la vida y el arte. En ese contexto aparecieron nuevos lenguajes artísticos que alentaron la experimentación con todo tipo de materiales y técnicas. Gracias a esta apertura, la fotografía comenzó a ser concebida y utilizada como un poderoso medio expresivo y a través del trabajo de artistas como Man Ray, Dora Maar, Lucia Moholy, Laszlo Moholy-Nagy o Lee Miller, se consolidó progresivamente como forma artística. En conclusión, el arte, por ser un medio de comunicación entre los hombres, no solo educa, dirige y satisface la sensibilidad de cada hombre, sino que es necesario para llenar plenamente su dimensión social. Con el arte, el hombre es capaz de asimilar la realidad y penetrar en el mundo de las relaciones estéticas, de la manera como mira las cosas, como diseña los productos del trabajo o como sueña el mañana en su entorno natural y cultural. Recordemos que cada una de las expresiones artísticas visuales, escénicas, espaciales y temporales tienen un sentido estético y el fin último de sensibilizarnos como raza humana, llevando nuestra conciencia a nuevos horizontes a través de la danza, la música, la pintura, las instalaciones y el cine, por ejemplo.